El año 2020 será una reválida absoluta no solo para Donald Trump, sino para todos los Estados Unidos como un país, pues los años de elecciones presidenciales son la evidencia más fehaciente de un referéndum a la situación del momento, a la administración en el poder o al partido político predominante. Son años de reflexión, de análisis y de mirada al pasado y al futuro, pues Donald Trump se va con todo. Amigos de Noticias de Hoy, sean bienvenidos una vez más a nuestra emisión de las últimas noticias. Si nuestro contenido te parece de tu agrado, te invitamos cordialmente a que te suscribas a este canal y que nos apoyes compartiendo este video. No te olvides de dejarnos tu opinión dentro de la caja de comentarios. Pues esta vez tiene un aire muy diferente. El terremoto de Donald Trump del 2016 sigue con sus réplicas 3 años después y entrando ahora en su cuarto y último del primer mandato. La decisión es si mantener el nivel de ajetreo y destrucción o dar por acabado su reinado. Aceptar que fue una falla dentro del sistema o un síntoma de algo más profundo, pues Donald Trump volverá a ser el candidato republicano. El dilema está en la maratón que podría ser determinar quién es su rival. En febrero empieza el periodo de las primarias demócratas, que no solo servirá para saber quién será su oponente, sino que también el alma que tiene el progresismo dentro de los Estados Unidos. No será lo mismo elegir una figura centrista y moderada como es el ex vicepresidente Joseph Biden o el joven alcalde de Pittsburgh, el cual quiere apostar por el ala más izquierdista de los senadores Bernie Sanders o Elizabeth Warren, que dejar que la chequera del filántropo Michael Bloomberg consiga la nominación. Tampoco mandará el mismo mensaje terminar pronto el proceso de primarias con un candidato inevitable que llegar a una convención rota, esto sin un aspirante claro y abriendo las heridas ideológicas, pues en las elecciones lo envolverán absolutamente todo, en un ambiente mediático totalmente constante. El año electoral será el motor y la bujía de un año en el que desde los primeros días vivirá hechos históricos que marcarán una agenda y el devenir del país. El primero, sin lugar a dudas, será el tema del impeachment. Confirmada la imputación formal dentro de la Cámara de Representantes, Washington empezará el año inmerso en toda la profundidad del momento histórico que este representa. El tercer presidente en enfrentarse a un juicio político en el Senado. No hay un secreto en el resultado, no solo por la mayoría conservadora, la cual asegura la absolución, sino también por la ya anunciada colusión entre republicanos y la Casa Blanca en el asalto y la defensa del presidente. La única duda es que se convertirá en un espectáculo teatral, uno más de esos momentos televisivos que tanto acaparan espacio dentro de la pantalla. Aunque también habrá que ver cuánto es que afectará a las elecciones, tanto presidenciales como del Congreso y locales. En paralelo habrá que ver cómo es que avanza el país, cómo es que se diseña la nueva realidad, qué nación sale a raíz del cambio profundo en la composición de los cortes y sobre todo, los casos que están dentro de la mesa del Supremo. Un Supremo que tiene en este periodo de sesiones varios casos importantes sobre los cuales tendrá que tomar una decisión antes de junio, pues la revisión de la legalidad del aborto, los argumentos iniciales ya están programados para el mes de marzo. También está la determinación de si la ley de derechos civiles protege la discriminación de personas con otros gustos sexuales, algunas lesbianas, transexuales o discriminación laboral. O uno para expandir la tendencia de armas, esto en medio de que quizás uno de los momentos en los que el movimiento para su control está con mayor apoyo que nunca. Pero sin duda uno de los más significativos será el que se refiere al futuro del DACA, el programa que escuda a más de 500,000 jóvenes mexicanos y de otras decenas de miles de otras nacionalidades de la deportación que podría tener los días contados. La presentación del caso ante los jueces de la Suprema Corte dejó entrever que la decisión no será favorable para los Dreamers, abriendo las puertas a una crisis sin precedentes en la comunidad migrante y el último de los ataques con éxito de Donald Trump y su retórica anti-inmigrante. Un nuevo éxito dentro de las cortes en el tema migratorio, ya que ya tuvo uno con la tercera versión del veto a nacionales del país
de mayoría musulmana, daría alas y razones a Trump para seguir su cruzada de presión a refugiados y solicitantes de asilo, indocumentados y toda clase de migrantes que quieran llegar a Estados Unidos y vean cómo gracias a la corte su viaje es más difícil de lo previsto. Y ni hablar de la inmigración, pues es hablar de México, un nuevo tratado comercial cerca del punto final, pues está previsto que el Congreso de los Estados Unidos ratifique el TMC en las próximas semanas. Queda esperar cómo es que evolucionará la relación bilateral, la incógnita de la presión por el control fronterizo, la evolución de la cooperación en seguridad, la incertidumbre si es que el país volverá a ser una piñata electoral como en el año 2016. Uno de los últimos casos que se ha añadido a la mesa del Supremo ha sido uno que toca directamente al presidente. Hablamos de los casos que tienen que ver con la autoridad de Trump de mantener su historial financiero fuera del alcance público, esto sin revelar sus cuentas bancarias ni intereses financieros, y por tanto, cómo eso puede afectar a sus decisiones desde el despacho oval. La decisión del Supremo en este caso se llegará a producir lo más probable a finales del mes de junio, cuando la campaña electoral de 2020 sea imparable y esta domine absolutamente todo, pues el tren político de América Latina y el Caribe acelerará hoy con una crucial decisión legislativa en el país de Venezuela, y esta avanzará en el año 2020 con escalas en consultas populares electorales y también en ceremonias de cambios de mando con nuevos presidentes. En un panorama de profunda desigualdad socioeconómica y de acuciante ingobernabilidad, esta que se agravó en el año 2019 con los inesperados o sorpresivos estallidos en los países como ser Chile, Colombia y Ecuador, y con la agudización de las crisis políticas en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Haití y Honduras. La agenda interamericana estará ocupada por cuestiones como ser la guerra de casi 50 años y dudoso resultado contra el tema del narcotráfico y la creciente migración irregular, esta que viene procedente de América Latina, el Caribe, Asia y África, también a México rumbo a Estados Unidos. Pues la región sigue estancada. Fue lo que afirmó el costarricense Pablo Barahona, ex embajador de Costa Rica en la Organización de los Estados Americanos. Estancada e incapaz de ponerle una mano en el pecho al Departamento de los Estados Unidos. Esto sobre temas como ser la fracadísima política antidrogas o el enorme problema de desigualdad en el continente más desigual del mundo. También afirmó que son problemas que jalonamas de décadas de subdesarrollo, los cuales seguirán marcando la región mientras no se dé un cambio de timón hacia liderazgos políticos de un nuevo cuño. El almanaque del 2020 llevará a traspasos en los poderes ejecutivos en Guatemala, en Paraguay, en Uruguay y en elecciones presidenciales indirectas en marzo en Guyana y directas en mayo en República Dominicana y en Bolivia, una fecha que aún está por definir. El calendario anual marcó elecciones legislativas, municipales, departamentales y regionales en Venezuela, Costa Rica, Uruguay, Perú y Chile. Los chilenos decidirán en abril, en un plebiscito que si es que aceptarán o rechazarán reformar la constitución política vigente desde el año 1980. Pero al igual que en la década del 2010, el inicio del decenio del 2020 concentrará parte de la atención política continental en Venezuela, atrapada al menos desde el año 2014 en una profunda crisis política, socioeconómica e institucional. Venezuela prolongará una batalla entre dos bandos. En un lado está el oficialismo, instalado vía electoral en el poder desde el año 1999 con el chavismo, defensor del socialismo, un régimen comunista de Cuba, y un antigobierno de los Estados Unidos. Pues en el otro lado está la oposición con el antichavismo, promotor de una democracia por alteración del poder con la ruta a las urnas, algo pro-Washington y anti-La Habana. Amigos de Noticias de Hoy, los invitamos una vez más a suscribirse a nuestro canal. Les pedimos que activen la campanita, ya que con esto nosotros nos aseguramos de que los estamos manteniendo informados con los últimos acontecimientos en los Estados Unidos. También los invitamos a que visiten nuestra pestaña de la comunidad, ya que es allí donde estaremos realizando distintas actividades interactivas, estas como hacer encuestas políticas o también algunas noticias en desarrollo, donde nos podrán ayudar con alguna información extra que ustedes tengan.
En este mensaje nos despedimos y les mandamos un grato y gran saludo.